Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a analizar cómo se comporta un capacitor en un circuito de corriente alterna. Vamos a considerar el siguiente circuito. Vamos a tener lo que es un generador de voltaje de corriente alterna. Y en sus terminales vamos a conectar lo que es un capacitor. Entonces, vamos a aplicar lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff. Significa que el voltaje del generador tiene que ser lo mismo que el voltaje del capacitor. Por eso tenemos esta ecuación. El voltaje del generador va a ser igual al voltaje del capacitor. Recordemos que el voltaje de un generador tiene la siguiente forma. Una amplitud por el seno de omega t o un voltaje máximo por el seno de omega t. Y recordemos que el voltaje de un capacitor se calcula como la carga sobre la capacitancia. Y de aquí podemos despejar C, la capacitancia, como está dividiendo, pasa multiplicando y obtenemos esta ecuación. La carga va a ser igual a la capacitancia por la amplitud por el seno de omega t. Y recordemos que la corriente se puede escribir como la derivada de carga respecto al tiempo. Entonces, para que yo pueda calcular la corriente, voy a tener que dividir lo que es la carga respecto al tiempo. Significa que tengo que derivar esta expresión. C y B son unas constantes. Como son constantes, pueden salir de la derivada. Y necesito derivar el seno de omega t. Derivada del seno es coseno de omega t. Derivada de omega t queda lo que es omega. Tengo esta fórmula. La corriente a través del capacitor va a ser igual a omega por la capacitancia por el voltaje máximo por el coseno de omega t. Y ahora aquí vamos a calcular que la corriente no está en fase con lo que es el voltaje. Esto se debe a que tenemos el seno y tenemos un coseno. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar una identidad trigonométrica. El coseno de omega t es igual al seno de omega t más pi medios. Y sustituimos donde tenía el coseno, coloqué lo que es el seno de omega t más pi medios. Y se observa que la corriente está adelantada a través del voltaje por un ángulo de 90 grados. Aquí mismo lo está poniendo. Este pi medios que salió de la derivada y con la identidad trigonométrica indica que la corriente se adelanta a través del voltaje. Y aquí tenemos lo que es la gráfica. Vemos que la curva negra es el voltaje y la curva azul es la corriente. Y como vemos, la corriente está adelantada que la del voltaje por 90 grados. Y además, si nosotros lo escribimos en su forma fasorial, vamos a tener lo que es el vector de voltaje, que sería el vector negro, y el vector de la corriente, que es el vector azul. Y vemos que tiene una diferencia de 90 grados, es decir, son perpendiculares. Ahora, la corriente va a ser su valor máximo cuando el coseno de omega t de 1. Recordemos que el coseno va oscilando y sus valores están entre menos 1 y 1. Por lo tanto, el máximo va a ser cuando el coseno de omega t sea 1. Entonces, vamos a tener la parte de omega por la capacitancia por el voltaje máximo. De aquí, la corriente se puede calcular como el voltaje máximo sobre XC. Ahora, ¿qué es XC? XC se denomina reactancia capacitiva. Es una resistencia que produce el capacitor en el circuito CA. Y la reactancia capacitiva se calcula como 1 sobre omega por la capacitancia y tiene unidades de ohms. Y en este caso, la reactancia
va a depender de lo que es la frecuencia por el valor de omega y también por lo que son las características del capacitor, como separación entre placas, etcétera, que sería el valor de la capacitancia. Veamos este ejemplo. Un capacitor de 8 microfaradios se conecta a las terminales de un generador de corriente alterna de 60 Hz, cuyo voltaje es de 150 volts. Encuentre la reactancia capacitiva y la corriente RMS en el circuito. Bien, vamos a calcular lo que es la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular se calcula como 2pi por frecuencia. Entonces sustituimos 2pi por 60 Hz. Al realizar la operación obtenemos que el valor de omega es 377 segundos a la menos 1. Y ya que tenemos lo que es la frecuencia angular, vamos a obtener lo que es la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega por c, que en este caso sería 1 sobre 377 por 8 por 10 a la menos 6 faradios. Recordemos que el valor de la capacitancia es de 8 microfaradios. Al realizar la operación, obtenemos que la reactancia capacitiva es de 331.56 ohms. Y ya que tenemos lo que es la reactancia capacitiva, calculamos lo que es la corriente RMS aplicando la ley de Ohm, que sería voltaje sobre resistencia, que serían 150 volts sobre 331.56 ohms. Y como resultado nos da 0.452 amperes. Las reactancias, tanto inductiva como capacitiva, son resistencias. Tenemos otro ejercicio. La salida de un generador es de forma senoidal de voltaje con 60 Hz, 240 volts RMS y 45 grados de desfasamiento. Determine la corriente en su forma de modelo matemático en el circuito cuando este generador se conecta a un capacitor de 16 microfaradios. Entonces, con estos datos vamos a calcular. Como necesito el modelo matemático, necesito calcular tanto frecuencia, periodo, amplitud máxima, etcétera. Vamos a escribir los datos, que sería frecuencia 60 Hz, voltaje RMS, que es 240 volts, y la capacitancia, que es 16 microfaradios. Y además tenemos el ángulo de desfasamiento, que es 45 grados. Vamos a iniciar calculando lo que es la frecuencia angular, o mejor dicho, la velocidad angular, que se calcula como 2pi por f, que será 2pi por 60 Hz. Al realizar la operación, obtenemos que omega vale 377 segundos a la menos 1. Y también podemos calcular lo que es el periodo, qué tiempo tarda en cumplir un ciclo. Aquí tenemos la fórmula, T es igual a 1 sobre F, 1 sobre 60 Hz, que en este caso da 16.67 milisegundos. Ahora vamos a calcular lo que es la amplitud o voltaje máximo. Tenemos esta fórmula, el voltaje RMS es igual a la amplitud o voltaje máximo sobre la raíz de 2. Despejamos, el voltaje máximo va a ser igual a la raíz de 2 por el voltaje RMS, que sería raíz de 2 por 240 volts, que nos da el problema. Al realizar la operación obtenemos que el voltaje máximo es de 339.4112 volts. Y ahora vamos a escribir lo que es el modelo matemático, que en este caso se escribe como el voltaje máximo o la amplitud por el seno de omega t más alfa. Sustituimos 339.41 por el seno de 377t más 45 grados. Ya tenemos lo que es el voltaje en su forma de modelo matemático.
Ahora, para calcular la corriente, necesito antes encontrar la resistencia, que en este caso es la reactancia capacitiva, que se calcula como 1 sobre omega por la capacitancia. Entonces sustituimos 1 sobre 377 por 16 microfaradios. Eso lo convertimos a faradios, 16 por 10 a la menos 6 faradios. Y al realizar la operación obtenemos que la reactancia capacitiva es de 165.7824 ohms. Esta sería la resistencia que provoca el capacitor. Y vamos a aplicar lo que es la ley de Ohm, que en este caso es voltaje sobre la reactancia capacitiva, que en este caso es 339.41 por el seno de 377 más 45 volts sobre 175.7824 ohms. Al realizar la división de 339.41 entre 165.7824, obtenemos que da 2.0473 por el seno de 377t más 135. En este caso, recordemos que cuando tenemos un circuito capacitivo puro en corriente alterna, la corriente se va a adelantar al voltaje en 90 grados. Por lo tanto, a los 45 que teníamos, le sumo 90 grados y así obtengo el ángulo de 135 amperes. Y estamos nuevamente en el ambiente de tina. Colocamos lo que es el generador, que se trata de una onda senoidal con una amplitud máxima de 339.41, una frecuencia de 60 Hz y un desfasamiento de 45 grados. Y además tenemos un capacitor que en este caso vale 16 microfaradios. Colocamos lo que es el amperímetro y colocamos lo que es el voltímetro, porque son las señales que yo quiero obtener. Entonces, le doy clic en la parte de análisis y escogemos análisis CA de corriente alterna. Y en este caso, vamos a ocupar lo que es la función del tiempo, cómo se comporta. Vamos a colocar el tiempo inicial en 0 y un tiempo final. Voy a tratar de que sean 2 ciclos. Como el periodo nos dio 16.6, entonces 2 ciclos serían 33.2. Voy a dejarlo en 32 milisegundos. Y con esto vamos a ver cómo se comporta el voltaje y la corriente. Bien, en este caso vemos una línea, se ve horizontal, pero resulta que no es así. Lo que pasa es que el voltaje tiene un valor de 339, mientras que la corriente estaba en miliamperes, por lo tanto casi no se ve esa oscilación. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar el valor. Va a cambiar también el voltaje, sí, pero yo solamente quiero ver cómo se comportan las señales en cuanto a desfasamiento. Entonces voy a colocar 1.6 milifaradios. Va a cambiar solamente en la amplitud, pero yo quiero ver cómo se comporta en los desfasamientos. Y aquí ya se observa de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa con la corriente y el voltaje? Como vemos, la corriente, la función verde, está adelantada que la del voltaje. Veamos, esta está más adelante que esta. Aquí también está más adelante que esta. Entonces, se observa que sí cumple que en un circuito capacitivo conectado a un generador de corriente alterna, la corriente se adelanta 90 grados que la señal de voltaje. Y de tarea
van a realizar estos tres ejercicios. El primero es un generador conectado, bueno, un resistor conectado a un generador. El segundo es un capacitor conectado a un generador. Y el tercero es un inductor conectado a un generador. En este caso van a calcular todos los datos, que sea frecuencia, periodo, voltaje máximo, amplitud, las reactancias, que son resistencias, y las señales. Y también tienen que tomar muy en cuenta los desfasamientos que provoca. Recordemos que el resistor no provoca desfasamiento, mientras que el capacitor o el inductor sí provoca un desfasamiento de 90 grados. Puede ser que se adelante o se retrase, dependiendo del elemento. Nos vemos en el siguiente video.